Amén. Uno solo puede dar la salvación. Capítulo número 1, versículo número 16 y versículo 17. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente todos los amigos, bienvenidos a la iglesia, al tabernáculo de Jesucristo. Esperamos que haga de esta su casa, casa de adoración. Amén. Leemos a la letra. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y quiero enfatizar el versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos dicen no me avergüenzo del evangelio? No te avergüences cuando vienes para la iglesia. No te avergüences cuando cargues tu Biblia. No te avergüences cuando hables de Dios, hermano. Amén. Porque es poder de Dios para salvación. Amén. Señor, en esta mañana queremos honrar tu nombre, tu palabra, Señor, que es santa. Pedimos que de una manera especial puedas hablar a cada uno de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu palabra salga y haga la obra para la cual tú la has encomendado. Usa, Señor, mis labios. Usa, Señor, este vehículo, este instrumento. Yo solamente soy el mensajero, Señor. El mensaje viene de arriba, viene de ti, Jesús. Permítenos recibirlo como tú lo mandas, Señor. Alimenta nuestras almas con tu palabra. A todos los que están escuchando, los que se sintonizan en la radio, Señor, en el internet. Amén. Nosotros que estamos aquí en vivo podamos recibir esta palabra que es potencia de Dios para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermano, alabando al Señor en esta mañana. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Y también nos estamos sintonizando a la emisora de la radio, a Radio Adonai 540 AM. También queremos saludar a todos los que se sintonizan, todos los que nos escuchan en el área triestatal y también Massachusetts, Pensilvania, llega a muchos lugares. Los saludamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Estamos predicando desde Elmhurst, New York, 9115 Corona Avenida, Tabernáculo de Jesucristo. Amén. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Tenemos misioneros en 214 países. Amén. Y estamos predicando todo el evangelio a todo el mundo por toda la iglesia. Diga conmigo: todo el evangelio a todo el mundo por toda la iglesia. Tenemos servicios martes y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, y también a las 2 de la tarde tenemos nuestro servicio en inglés. Amén. Estamos orando por este ministerio. Conocemos muchas personas que hablan la lengua inglesa. Amén. Y queremos también que ellos conozcan este evangelio, porque es salvación para toda criatura. Amén. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta que en alguna ocasión nos hemos hecho, una pregunta que alguna vez alguien se va a hacer, pero en esta mañana, con ayuda del Señor, queremos que por medio de la palabra del Señor nos ayude a contestarla. Amén. ¿Qué debo hacer
para ser salvo. Hay que hacer algo para ser salvos. Nadie se salva por sí mismo. Necesitamos hacer algo. Y qué bueno que Dios nos ha dejado su santa palabra para mostrarnos lo que debemos hacer para nosotros ser salvos. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Amén. Dios lo ha diseñado de esta manera, que mientras nosotros tenemos vida, dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto. Amén. Y si usted está vivo en este día, dele gloria a Dios, porque todavía hay esperanza. Aleluya. Y en la vida de cada persona llega el tiempo en que uno debe tomar alguna clase de acción o vivir cierto tipo de experiencia para ser salvo. Tenemos que tomar alguna acción. Algo tenemos que hacer de nuestra parte para llegar a ser salvos. Hay algo que tenemos que hacer nosotros. Hay un consenso, algo que se conoce, amén, por todos, y es que sin Dios estamos perdidos. Sin Dios estamos perdidos. Somos pecadores condenados. Somos pecadores condenados sin Dios. Amén. Dice la Biblia, puesto que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por esa razón, hermano, como todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos hacer algo. Debemos darnos cuenta de la necesidad de salvación del pecado. Hay algo que nos ha arropado a todos por igual y es el pecado. Amén. Y necesitamos ser salvos o alcanzar salvación de ese pecado. Errar en hacer esto significa una condenación eterna. Encontrar la verdad y obedecerla significa el gozo eterno de toda persona. Y si en esta vida, hermano, podemos encontrar la salvación, somos los más bienaventurados. Amén. Porque vamos de paso por esta vida. Y en verdad Dios, hermano, nos ha dado años a todos. A algunos le va a dar más años que a otros. Amén. Pero es la voluntad de Dios y el deseo que en el tiempo que estamos en la tierra encontremos la salvación. Y encontremos al que puede salvar nuestras almas. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos, hermano, que tener la ayuda y la intervención de Dios para encontrar y obtener la salvación. Nadie la va a obtener por sí mismo. Yo no puedo obtenerla por las obras que yo haga. Amén. Dios tiene que intervenir en mi vida. Dios tiene que intervenir en tu vida. Dios tiene que intervenir. Amén. Por eso la Biblia dice que Él es el que nos escoge a nosotros. Amén. Nosotros no tuvimos que ir al cielo para alcanzar la salvación. Él se bajó del cielo y vino a esta tierra para traernos salvación y vida eterna. Ahora bien, la Biblia está llena de referencias que hablan sobre la salvación. Y necesitamos tener mucho cuidado de partir, si podemos decirlo, la Biblia y sacar versículos separados para nosotros aplicarlos a la salvación. Porque la salvación no tiene que ver con un versículo. La salvación tiene que ver, hermano, con algo que hizo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
amén, y que está plasmado en las páginas de la Santa Biblia, para que nosotros, hermano, nos demos cuenta y procedamos, amén, a obedecer la palabra del Señor. No hay otro libro que hable del pecado y no hay otro libro que hable de la salvación del pecado, sino la Biblia. Cualquier otro libro, te va a hablar de muchas cosas, pero hay un solo libro que habla del mal, del pecado, pero también habla del poder que hay para combatir ese mal del pecado. Aleluya. Nosotros debemos sentirnos inspirados cada vez que leemos la palabra del Señor y cada vez que la aplicamos a nuestras vidas, porque es potencia de Dios, es poder de Dios para salvación. Amén, aleluya, a toda criatura. Y necesitamos, repito, tomar todo el consejo bíblico. Muchas personas hasta el día de hoy están confundidas. Dicen, es que yo no sé cuál es la verdad, porque aquí me dicen una cosa, allí me dicen otra cosa. Y algunos dicen, bueno, parece que todas las religiones dicen lo mismo de diferente manera, y por eso no importa a qué iglesia tú vas a encontrar la salvación. Pero yo quiero decirte que sí importa la iglesia en la que tú vayas, porque no todas predican la verdad. Amén. Y hay solamente una verdad. Amén. Dice la Biblia que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amén. Y necesitamos tomar todo el consejo de la palabra de Dios. Amén. Por eso es que no escondemos nada de la Biblia. Por eso es que no le quitamos las páginas que no nos convienen, sino que necesitamos tomar todo el consejo. Y cuando se trata de la salvación, tenemos que ir a todas las referencias que hablan de salvación. Yo quiero mencionar por lo menos 16 referencias que hablan de salvación, y no la podemos tomar, repito, independientemente o aisladamente. Necesitamos relacionarlas con todo el consejo bíblico para entonces aplicarla a nuestras vidas. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí Santiago está enfatizando la palabra de Dios, no la palabra del hombre, la cual puede salvar vuestras almas. Así que hay énfasis en la palabra, pero solo la palabra no la podemos tomar. Si vamos al libro de Proverbios 28:18, dice: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El énfasis que está haciendo aquí el proverbista Salomón es en caminar en integridad. Amén. Pero no solamente podemos caminar en integridad, también tenemos que tomar la palabra de Dios. Amén. Y aplicarla juntamente. Jesús dijo en Lucas 7:50, amén, le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El énfasis aquí que el Señor está poniendo es en la fe. Pero la sola fe no nos salva. Hay que enfatizar la fe en conjunto con las otras escrituras que nos menciona la palabra del Señor. Hechos 1:14 dice: Él te hablará palabras, el ángel diciéndole a este soldado, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Está hablando de unas palabras que el ángel les iba a decir que tenía que cumplir. Juan 10:9, Jesucristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hay otra puerta. No es un portón ni es un garaje, es una puerta que nos lleva a un camino angosto. Y ese camino angosto nos lleva a la vida eterna.
Amén. Dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús está enfatizando la puerta. La puerta. Primera de Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El martes estuvimos hablando un poquito sobre esto. El énfasis aquí está en el bautismo. Pero yo quiero decirle que el bautismo solamente no nos salva. Aunque creemos en el bautismo y necesitamos bautizarnos, el bautismo solamente no nos salva. Así que si tú te bautizas el día de hoy, gloria al Señor, porque tenemos un bautismo el día de hoy. Y ojalá hayan más. Pero si yo me bautizo hoy y después no regreso a la iglesia y no sirvo al Señor, de nada te sirve el bautismo. Tiene que ir acompañado con todo lo que estamos haciendo aquí. Porque hay personas que vienen a la iglesia y llegan al agua y se mojan y después se van. Pero no es que nos mojemos, hermano, es para perdón de pecados. Y el Señor va a cambiar nuestras vidas. Así que aquí el énfasis es en el bautismo. Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amén. Ser salvos de esta perversa generación. El énfasis está en ser salvos. Estamos en una generación perversa. Amén. No espere, hermano, que los políticos le hablen de salvación. Amén. Yo sé que la gente se incomoda cuando usted comienza a hablar de salvación. Pero si nosotros no hablamos de salvación, ¿quién va a hablar de salvación? Si nosotros no comenzamos a hablar de salvación, no espere que el carnicero comience a hablar. Amén. No, hermano, nosotros tenemos la palabra de salvación. Aleluya. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El énfasis aquí está en mirar a mí. Amén. Y aquí está hablando, hermano, Jehová del Antiguo Testamento. Y sabemos que cuando está hablando mirar a mí, está hablando de esa cruz. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Y que todos los hombres lo miremos a Él. Y entonces Él nos levantará también a nosotros. El énfasis aquí está en mirarlo a Él. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El énfasis está en creer. Pero yo quiero decirle que los demonios también creen y tiemblan. Y hay demonios que tienen más fe que nosotros, porque ellos creen que Dios es uno. Y hay más de uno aquí que creen que son dos o tres, pero ellos creen que es uno. Amén. Y tiemblan. Algunos aquí ni tiemblan. Así que no es solamente creer. El énfasis está en creer, pero no podemos acá solamente creer, porque hay mucha gente que dice yo creo. Amén. Si estuvieran creyendo de verdad, estarían aquí escuchando la palabra del Señor y preparando sus vidas. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El énfasis aquí está en la gracia y en la fe. Y gracias a Dios por la gracia. Pero la gracia solamente no nos salva, porque hay muchos que dependen de la gracia y dice, como ya Dios nos salvó, no tengo que hacer nada. Y por gracia soy salvo, sí, por medio de la fe.
Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Solamente el que diga invoque el nombre del Señor será salvo. Vuelvo y repito, no podemos tomar estos versículos aisladamente, porque cuántas personas, hermano, no usan el nombre de Jesús para maldecir, lo usan por repetición, y eso no significa que van a ser salvos. Pero aquí está haciendo el énfasis en invocar el nombre del Señor. Yo espero que cuando tú y yo invoquemos ese nombre, lo invoquemos con autoridad, lo invoquemos como que verdaderamente Él es nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Salvador. Aleluya. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí está hablando de la misericordia. Nos salvó por su misericordia. Y por la misericordia de Dios, hermano, es que no hemos sido consumidos todavía. Amén. Pero no podemos depender solamente de la misericordia de Dios. Mateo 10:22, el Señor dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ese nombre va a incomodar a algunos. Ese nombre a lo mejor le va a hacer pasar algunos malos ratos. Ojalá que todo demonio tenga mal rato cuando mencione usted ese nombre. Pero seremos aborrecidos por causa de su nombre. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí el énfasis está en perseverar. Perseverar hasta el fin. Amén. No solamente son los que comienzan, los que terminan. Amén. Hemos comenzado y esperamos también terminar. Y queremos terminar bien. Gloria al nombre de Jesús. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El énfasis aquí está en creer y en bautizarse. Hay que creer y hay que bautizarse. Algunos creen y no se bautizan. Algunos se bautizan y no creen. Pero necesitamos tomar todo el consejo de la palabra del Señor. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que creer y hay que confesar. Por eso cuando venimos al altar y vamos a adorar a Dios, no cruja los dientes y no cierre la boca. Abra la boca, dice la Biblia, y yo te la llenaré. Hay que confesarlo. Amén. Especialmente si usted no conoce mucho del Señor, invítalo. Jesús, entra en mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Yo sé que en el cielo hay un trono, pero en la tierra hay otro trono, es mi corazón. Yo quiero que tú te sientes en mi trono, Señor, que tú dirijas mi vida. Invítalo, hermano, invita. Señor, yo no puedo dirigir esta vida, necesito ayuda tuya. Necesito que tú controles mis emociones, mis pensamientos. Invítalo, confiesa con tus labios, hermano, todo lo que Él puede hacer en tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Yo estoy hablando lo que debemos hacer para ser salvos. Y usted y yo hemos escuchado estas escrituras siendo usadas separadamente. Algunos dicen hay que creer, otros dicen no, que hay que tener misericordia. Yo quiero decirle, hermano, hay que tomar todo el consejo de la palabra de Dios. Amén. Algunos las combinan como una ruta de acción para un fin de obtener la salvación del pecado.
Note, hermano, que estas escrituras están por toda la Biblia. Por toda la Biblia. Algunas fueron referidas por profetas. Algo otras fueron referidas por apóstoles. Algo otras fueron referidas por Salomón. Algo otras por el mismo Jesús. Otras por Pablo. Algunos dirán, ¿quién está correcto? Porque nosotros yo he dado algunos estudios bíblicos y hablo de Hechos 2:38 y dice, pero eso lo dijo Pedro. Y dicen, ¿a quién le va a creer más, a Jesús o a Pedro? Pero es que no saben que la Biblia, hermano, es una sola, no está dividida. Los hombres la dividieron por libros, pero es la mente de Dios dada a nosotros. Porque tenemos los que han vuelto a judaizar, que se han vuelto al Antiguo Testamento y están creyendo solamente lo que dice el Antiguo Testamento. Y tiene su base, tiene su referencia, pero necesitamos tomar todo el consejo. ¿Quién está correcto? ¿Debemos usar solo un versículo o debemos usar todos los versículos juntos para obtener una fórmula de salvación? Yo creo que debemos usar cada uno de los versículos que encontramos en la palabra del Señor en su contexto, juntamente con todo el consejo de la palabra de Dios. Es un error grave decirle a un pecador que crea solamente. Tenga cuidado cuando usted le dice a alguien levante la mano y es salvo. No, hermano. Nosotros no tenemos esa prerrogativa de decirle a alguien bautícese y es solamente salvo, hermano. Vamos a darnos cuenta que es un conjunto de acciones que llevan a la persona a la salvación. Y yo sé, hermano, que esto de la salvación es muy delicado. Por eso nosotros no somos dioses para condenar o para salvar a nadie. Digo eso porque muchas veces vamos a orar por un enfermo y el enfermo se nos va. Y qué delicado, porque el familiar nos mira y nos dice, ¿se salvó o no se salvó? Usted no diga sí o no, hermano. A usted no le toca decir se salvó o no se salvó. No diga nada. Diga Dios sabe. No se meta en problemas. Es que queremos quedar bien con la gente. Oh, no, es que su alma descansa en paz. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo sabemos eso nosotros, hermano? Está en las manos de Dios. Amén. Alguien me enseñó, especialmente cuando vamos a una tan difícil que es ir a un entierro de una persona que no es conocedora de Dios. Y un pastor me dijo, hermano Andrade, cuando vaya a predicar, hay una parte en la Biblia donde dice, Señor, acuérdate de lo bueno que yo he hecho. Y predique sobre eso. No nombre al muerto, no nombre a nadie, solamente acuérdate de lo bueno que yo he hecho. Gloria al nombre de Jesús. Así que tenemos que tener cuidado, hermano, cuando nosotros le decimos a un pecador que crea solamente y ya salvo. Hay lugares donde dice levante la mano y diga una oración y usted es salvo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tenemos muchos pecadores que han alzado la mano y andan por ahí creyendo que están salvos y no están salvos. Porque si estuvieran salvos, estuvieran sirviendo al Señor y su corazón fuera transformado y serían siervos e hijos de Dios. Y yo sé, nosotros también que hablamos del bautismo, necesitamos tener cuidado cuando le decimos a alguien bautícese que va a ser salvo. Sí, es parte del plan de salvación, pero solamente el bautismo no te va a salvar. Tenga esperanza. Todos los versículos que yo he mencionado son importantes en relación al resto de la palabra de Dios que habla sobre el tema.
vamos a darnos cuenta, hermano, que la salvación es algo progresivo que ocurre en la vida de una persona. Amén. La salvación no solamente ocurre en un día, la salvación es un proceso que Dios comienza en nosotros. Amén. Por eso no podemos parar ese proceso. Si tú comienzas a servir a Dios y después te sales, estás deteniendo ese proceso. Amén. Dios, hermano, se toma toda una vida para hacer a un santo. Aquí nadie va a ser santo de un día para otro. Nos hacemos santurrones de un día para otro. Pero santos, hermanos, Dios nos hace a nosotros cuando comenzamos a aplicar todo el consejo de la palabra de Dios. Amén. Y gloria a Dios, hermano, porque Dios quiere cambiar nuestro exterior. Pero imagínense, yo como pastor cojo a un alma y la cambio aquí, quítese esto, póngase esto, hermano, va a cambiar lo de afuera. Pero Dios no solamente quiere cambiar lo de afuera, quiere cambiar lo de adentro. Jesús adentro haciendo la obra afuera. ¿Qué cambio en mi vida? Por eso tenemos que tener cuidado, porque tenemos gente que ha aprendido a hacer las cosas bien por fuera, pero ha permitido que su corazón se dañe. Y por eso algunos dicen, no entienden, pero visten como cristianos, pero actúan como demonios. Triste, suena duro, hermano. Pero tiene que ser un conjunto. Amén. Yo puedo parecer cristiano por fuera, pero mi corazón tiene que estar lavado. Si voy a limpiar el plato afuera, tengo que limpiarlo adentro primero. Gloria al nombre de Jesús. Así que vamos a tener que tomar pasos progresivos para obtener esta salvación. Amén. Y lo primero que una persona hace para acercarse a Dios es tener fe. Fe. Eso es el primer paso. Por eso la Biblia habla de tener fe. Pero vuelvo y hago énfasis. La sola fe no nos salva. La sola fe no nos salva. Fe. De la Biblia aprendemos que es esencial creer en Dios, en su palabra, o nunca tomaremos un paso positivo hacia la salvación. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Eso es fe. Yo estoy aquí porque yo no me puedo salvar, pero yo sé que hay un Dios que sí salva. Aleluya. Y la fe es un prerequisito esencial para la salvación. Sin fe nadie puede ser salvo. Y es algo que no lo podemos quitar a mitad del camino. Recuerde, hermanos, somos salvos por fe. Amén, no por obras. Que después de 5 años, de 10 años, usted cree que porque está haciendo obras usted es salvo. No, hermano, es por la fe. Es por la fe. Amén, un prerequisito absoluto para acercarnos a Dios. Sin embargo, la fe o el creer solamente es insuficiente para obtener la salvación del pecado. Dice, porque todo aquel que en él cree no se pierde. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Hay que creer en un presente. No todo aquel que en él crea, que va a creer, que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es un prerequisito. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia, Dios, hermano, alimenta nuestra fe. Algunos, hermanos, de domingo a domingo, y eso los que vienen de domingo a domingo, algunos que vienen de domingo, enero, domingo, al otro enero del otro domingo. Imagínense, cuando ya regresa no tienen ni una pizca de fe. Cree en los periódicos, cree lo que dicen por allá, pero no cree en la palabra de Dios. Si el justo con dificultad se salva,
¿Dónde quedará el impío y el pecador? Si nosotros, hermanos, que el pastor nos da una y otra vez, y a veces, ¿y de qué predicó el pastor? ¿De qué están hablando? Y nos preguntan cómo hay que ser salvo y todavía no sabemos decirlo. ¿Cómo será aquellos que ni vienen a la iglesia? ¿Cómo será aquellos que ayer me decían los sugieres, pastor? Hay mucha Biblia por aquí en la iglesia, y es que las dejamos para que se santifique la palabra aquí en la iglesia, para que el Espíritu de Dios la llene con su unción, y cuando yo me la lleve a la casa sienta la gloria de Dios, y cuando abra la Biblia en mi casa pues se llene de gloria. No, la Biblia no actúa así. La Biblia actúa cuando usted la abre y comienza a leerla y comienza a transmitir fe para creerle a Dios, a sus promesas, a su palabra. Aleluya. Así que la fe es un requisito. Amén. Pero no nos quedamos en la fe, después viene el arrepentimiento. Son pasos que damos, hermano, hacia Dios. Aleluya. En el mundo dicen ayúdate que yo te ayudaré, y eso está en la Biblia. Eso no está en la Biblia, eso está en su Biblia. Juanito 1:1. Pero no, la Biblia dice acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando tú te acercas a Dios, hermano, Dios comienza a acercarte a ti también. Y después de la fe viene el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una de las doctrinas más básicas de la Biblia. Y es una acción que sigue al creer a Dios. Amén. Los demonios creen, pero no se arrepienten. Yo no quiero ser un demonio, yo quiero ser un hijo de Dios. Repito, los demonios creen y saben que Dios es uno, pero no se arrepienten. Por eso el Señor no bendijo la descendencia de los ángeles, sino que bendijo la descendencia de Abraham, porque nosotros sí nos podemos arrepentir. Los ángeles metieron la pata, los ángeles salieron del cielo y no van a volver al cielo. Para ellos ya no hay salvación, para ellos, hermano, hay una condenación eterna, pero para nosotros todavía hay esperanza. Nosotros nos podemos arrepentir del pecado que hemos tenido, de la vida que hemos llevado. Aleluya. Gloria a su nombre. Así que después de la fe viene el arrepentimiento. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña en muchos lugares que tenemos que arrepentirnos. Jesús le decía a sus discípulos, a los judíos: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no se arrepienten, todos. Dice, más suave va a ser el castigo para Sodoma y Gomorra. Más suave va a ser el castigo para los del diluvio que para ustedes que han visto los milagros y no se han arrepentido. Ustedes que han visto la mano de Dios y todavía están pidiendo señales. Que un día de estos me arrepiento. ¿Cuándo se va a arrepentir? Cuando se estire la pata va a ser muy tarde. Necesitamos hacerlo ahora que hay vida. Arrepentíos y creer en el evangelio, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, ninguno se pierda. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Hermano, el que condena es el diablo. Nosotros no venimos a condenar al mundo. No prediques un evangelio de condenación porque ya estamos condenados.
Prediquemos un evangelio de salvación, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Pedro les dijo: arrepentíos. Después que usted ha creído, después que yo he creído, tengo que arrepentirme. Amén. El que se arrepiente y el que se aleja del pecado alcanzará misericordia. El arrepentimiento tiene que ver con lamentarnos del pecado. Una cosa es lamentarse porque te cogieron, una cosa porque te sorprendieron, y otra cosa es sentirte mal porque has pecado delante de Dios. Un día nos van a pescar, un día nos van a coger en la mitad del pecado. Amén. Y algunos en el susto dicen: y me arrepiento, pero no, mentiras. Por eso tan fácil que es predicar en un hospital y en una cárcel. Fácil es, todo el mundo quiere que vaya a uno a visitar allá porque allá están detrás de una reja. Predíqueme. Cuando salga, yo le prometo. No le prometa a un hombre, hermano, prométale a Dios. Cuando salga de esta, entonces voy a servir a Dios. ¿Y por qué siguen las sillas vacías? ¿Por qué después que salieron de ese lugar no han mantenido su palabra? Porque se asustaron cuando los cogieron. Pero cuando Dios les extendió la misericordia, dijeron: yo sigo con la misma poca vergüenza. Pero el arrepentimiento nos aleja de la poca vergüenza y nos hace acercarnos a Dios. Arrepentimiento es dar una vuelta en U de nuestros caminos. Amén. Arrepentirse es volvernos de nuestros caminos y buscar el camino de Dios. Amén. Por eso muchos de nosotros era el party, la discoteca, el fútbol. Pero ahora, hermano, tenemos un mejor camino. Aunque yo sé que unos están aquí porque no es verano. Pero cuando venga el verano también tenemos que buscar un camino. Aleluya. El camino de la salvación. Arrepentirse es experimentar un cambio de mente y de corazón, pidiéndole a Dios que perdone todos nuestros pecados. Yo necesito un cambio de mente. Yo necesito un cambio de corazón. Amén. Hermano, nuestro corazón es perverso. Nuestro corazón nos va a hacer perdernos si no se lo damos al Señor. Número 3, hermano, bautismo. Una vez que creemos, procedemos al arrepentimiento, y una vez que nos arrepentimos, entonces viene el bautismo. El bautismo. El bautismo en agua por inmersión para el perdón de los pecados. El bautismo en agua por inmersión en el nombre de Jesucristo es una parte esencial de la salvación. Repito, es una parte esencial de la salvación, no es toda la salvación. Pablo dijo: yo no he venido a bautizar, sino a predicar. Amén. Y hay que bautizar, pero es una parte esencial de todo el mensaje de la salvación. Amén. Nosotros, hermanos, notamos en la palabra de Dios que las escrituras, cuando se habla del bautismo, es el medio por el cual se aplica la sangre para perdón de pecados. Amén. Por eso es que tenemos remisión de pecados a través del bautismo en su nombre. Que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados
en su nombre. Por eso la necesidad primordial de invocar el nombre de Jesucristo sobre el candidato, sobre el pecador, porque es el nombre de Jesús el que tiene el poder. Amén. Y yo sé que algunos siguen un poquito confundidos porque Mateo 28:19 dice que bautizarlos en el nombre, pero dése cuenta que el nombre es singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso es que usted va a ver todos los bautismos en la palabra de Dios hechos en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son un nombre, el nombre de Jesucristo. Aleluya. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Ahora pues, le dice a Ananías, a Pablo, perdón, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados invocando su nombre. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. Yo estoy hablando, hermano, de pasos progresivos que tenemos que hacer para ser salvos. Amén. El Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos con el Espíritu Divino. Amén. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Para tener el Espíritu de Dios en nosotros, siendo nosotros tan pecadores. Amén. Es un regalo de Dios. Ninguno aquí puede levantar la mano y decir, yo me merezco el Espíritu Santo. No. Amén. Ninguno. Pero Dios, hermano, lo va a derramar y lo ha derramado, dice, sobre toda carne en los postreros días. Ese regalo es para ti, ese regalo es para ti, ese regalo es para ti, ese regalo es para todos los que crean en Él. Aleluya. El Espíritu Santo es el consolador que Jesús envió al corazón y al alma del hombre. La iglesia comenzó el día de Pentecostés, en la fiesta de los primeros frutos, cuando estaban allí todos los judíos celebrando la fiesta. De repente vino un viento recio que sopló sobre todos los que estaban en la casa. Y dice la Biblia, y se depositaron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén. Una experiencia diferente de creer, de bautizarse, recibir el Espíritu Santo es una experiencia diferente, aparte. Oh, pero fue que a mí me enseñaron que cuando yo creí, yo recibí el Espíritu Santo. Oh, a mí me enseñaron que cuando yo me bauticé, yo recibí el Espíritu Santo. Pues le enseñaron mal. Amén. Pablo le dijo a estos convertidos allí en Éfeso, capítulo 19 del libro de los Hechos, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar que hay Espíritu Santo. Y no estaba hablando con gente que no conocía de Dios. Se sorprendiera, hermano, hay gente en las iglesias que no saben ni qué es el Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, es que eso no es para mí, eso es solamente para algunos, para los líderes de la iglesia, para los pastores. No, no, esto no es para líderes y pastores, esto es para toda carne. Aleluya. Dios lo ha derramado para toda carne. Y la evidencia inicial que alguien ha sido llena con el don del Espíritu Santo es que habla en un lenguaje diferente. La Biblia le llama otras lenguas.
Algunos confunden el don de lenguas con el don del Espíritu Santo. Cuando Pablo está hablando en el capítulo 12 y capítulo 14 de los dones, ahí habla del don de lenguas. Por eso dice que no todos hablan en lenguas. No está hablando de recibir el Espíritu Santo, porque para ir al cielo necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. El down payment, la cuota inicial para ir al cielo. Nos van a pedir: muéstreme el recibo. Y usted dice: ¿cuál recibo? Y le dice: no sé quién lo va a encontrar. Comienza a hablar en lenguas. Ese es la cuota inicial. Amén. Y el Espíritu Santo, hermano, es para todos. Dios no hace acepción de personas. Amén. Él quiere que todos seamos llenos con el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que detrás de él venía uno que era primero que él y era más grande que él, el cual iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Amén. Dios te quiere bautizar con el Espíritu Santo. Amén. Así que hay que creer, hay que tener fe, hay que arrepentirse. Hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo y hay que ser lleno con el don del Espíritu Santo. Amén. Y cuando hemos llegado ahí, hermano, hay que seguir caminando en este camino de santidad. Yo estoy hablando de cómo poder ser salvos. Algunos dicen que es una fórmula mágica. No es mágica, hermano. Le costó la vida a Jesucristo. Hay un plan de salvación que ha sido trazado. No le podemos quitar, ni le podemos omitir, ni nosotros podemos decir: haga esto o haga lo otro. No, hermano, tenemos que seguir ese plan de salvación. Gloria al nombre de Jesús. Ser salvo del pecado y estar listo para ir al cielo es una búsqueda, y es la búsqueda más importante que nosotros tenemos en esta vida. La salvación es más valiosa que las riquezas. ¿Qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su vida y perder su alma? Amén. Si Dios te ha bendecido en esta vida, gloria a Dios. Pero por ahí la Biblia habla que es difícil que alguien con riquezas entre al reino de los cielos. Ahora bien, hermano, tener dinero no es malo. Lo que es malo es tener amor al dinero. Amén. ¿Y cómo sabe usted si tiene amor al dinero? ¿Sabe cómo? Cuando usted tiene que darle a Dios y como ama el dinero, usted dice: ay, 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 mejor no le doy. Y ese comienza a tener amor en el dinero. Pero cuando usted sabe que es Dios el que lo bendice, dice: Señor, tú me sigues bendiciendo, Señor, esto es tuyo. No te va a doler, porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Necesitamos tener una cuenta en el cielo. Y al cielo también llegan los money orders. Llegan los cheques, llega el efectivo al cielo. Usted se sorprendería. Amén. Hagamos tesoro, hermano, no donde la polilla y el orín corrompe. Hay un lugar, hermano, donde Dios nos tiene algo guardado. Gloria a su nombre. La salvación es más valiosa que la fama. La salvación es más valiosa que la misma vida. Tu misericordia es mejor que la vida.
Amén. ¿De qué te sirve vivir como Matusalén 969 años? Si va a venir el diluvio y te va a llevar. ¿De qué nos sirve vivir viejos y jorobados y barbados y años, hermano? Decir, tengo 120 años. Con un tabaco en la boca y con la botella en el otro, y aquí estoy, no me he muerto. Por misericordia de Dios no te has muerto, porque Dios ha extendido su misericordia. Aleluya. Yo no sé si usted, no, pero es que yo fumo tantos paquetes y no me he muerto, aquí estoy todavía, y yo tomo y todavía, por misericordia de Dios. Amén. Algunos solamente le da un resfriadito y se llamaba. Pero no sabemos, hermano, sea que vivamos 10, 20, 30, 40 años. Amén, pero es aquí donde nosotros hacemos la decisión de servir a Dios. Amén. Por eso nosotros, hermano, cuando me llaman pastor, sí, como decía un pastor, a mí ya no me llaman, porque cuando me llaman a orar por un hermano es porque ya se va a ir. Por eso es que ya casi no me llaman. Llaman a otros hermanos. Pero nosotros, hermanos, vamos porque queremos orar, pero no significa porque lo vamos a visitar usted va derechito para el cielo. No. Si escucha la palabra de hoy, hay que ponerla a trabajar el día de hoy. Amén. La palabra de Dios es la única fuente que tenemos que nos dice cómo recibir la salvación. La palabra de Dios. Por eso tenemos que creer en esta palabra. Amén. Pastor, pero ¿por qué Dios hace las cosas tan difíciles? ¿Por qué no hay un capítulo en la Biblia donde hable solamente de la salvación? ¿Usted nos ha preguntado eso? ¿Por qué Dios nos complica? Hubiera abierto ahí la Biblia y en toda la mitad de la Biblia ahí están los pasos, y así ninguno se confunde. Amén. Pero así no es, hermano. Dios lo ha dejado en toda la Biblia. Amén. Pero Él nos hubiera dejado detalladamente, paso por paso, todo lo que tenemos que hacer para ser salvos. Pero Dios ha escogido poner un poquito aquí y un poquito allá. Amén. ¿Sabe qué? Para que no seamos perezosos. Porque la Biblia no es un horóscopo que se lee para que le vaya bien en el día. Voy a abrir la Biblia a ver qué versículo me sale hoy para ver cómo me va. No, la Biblia no se lee así, hermano. Amén. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que hablan de la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñar la escritura. Gloria al nombre de Jesús. Amén. No podemos creer, hermano, ya estoy terminando. No podemos aceptar la idea simplemente que yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que solamente constituye la salvación. No podemos aceptar un fragmento de la verdad sobre algo tan vital como es la salvación. Amén. Podemos vivir en fe e ignorar el bautismo. Podemos bautizarnos y nunca arrepentirnos. Por eso yo le digo a los líderes, hermanos, asegúrese que cuando enterremos al paciente esté muerto. Yo estoy hablando, cuando vayamos a sepultar a alguien en el bautismo, que se haya arrepentido. Porque si no se ha arrepentido, de nada le sirve el bautismo. Por eso, el que crea no se apresure. Por eso aquí no estamos
usando psicología con nadie. No, no, hermano, esto no es de psicología, esto es de creer en Dios, porque es potencia de Dios para salvación. ¿Podríamos ser salvos aceptando una parte del plan de salvación y rechazando el resto de la Biblia? Seguro que no. Pero cuando escudriñamos la verdad en su totalidad y la obedecemos, entonces podremos ser salvos. Y la obedecemos. Y la obedecemos. Amén. Hermano, hay gente que me dice, pastor, este camino es muy difícil. No, no, el camino no es difícil. Nosotros somos los difíciles. El Señor ha dejado un camino. It's one way to heaven. Una vía para el cielo, hermano. Nosotros nos complicamos. No se deje engañar de ninguna persona o de ninguna enseñanza denominacional. Es que yo fui a esta iglesia y me dijeron levante la mano, o me dijeron haga esto y ya soy salvo. No, hermano, nadie se salva de esa manera. Aleluya. Hay que leer la Biblia, hay que obedecerla. Esto lo va a salvar. La reina de Saba vino desde lo último de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, porque le habían dicho, ese hombre sabe mucho. Pero yo quiero decirle que alguien mayor que Salomón está en este lugar. Amén. No es sabiduría de Dios, no es sabiduría humana, es sabiduría de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y en el día de hoy, yo quiero decirte que no hay otro nombre debajo del cielo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Dios nos lo ha dado, hermano. Ha sido un regalo. Dios nos ha dado el nombre de Jesús. Úsalo. Úsalo, confiésalo. Úsalo en el bautismo. Úsalo cuando reprenda a los demonios. Úsalo en tu vida. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ponte en pie en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hay aquí amigos que nos visitan el día de hoy. A lo mejor tú no has comenzado este camino. Yo te invito a que comiences a aceptar al Señor. A lo mejor tú un día te arrepentiste pero no te has bautizado. A lo mejor tú te bautizaste pero te apartaste. Amén. En esta mañana, hermano, aquí está el que tiene todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué no hablas con Él? ¿Por qué no le dices, Señor, enséñame tus caminos? Amén. Necesitamos la salvación. No podemos jugar con una salvación tan grande. No podemos ponerla a un lado. No podemos decir, eso no es para mí. Un día el Señor nos va a llamar cuentas a cada uno de nosotros. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. En esta mañana recíbela que es para ti, recíbela que es para mí. En este día, Jesús, yo te alabo, yo te bendigo, te exalto, te glorifico, Jesús. Oh sí, Señor, te doy la honra y la gloria. Amén. Deberíamos, hermanos, estar corriendo a los altares diciendo, Señor, no permitas que yo pierda esta salvación. No permitas que yo me aleje. No permitas que yo juegue con esta salvación. Amén. No permitas, Señor, que el diablo me robe lo que tú me diste como regalo, Jesús. No permitas que nadie me confunda de la verdad del evangelio.
Y kataramashi kataromoki atararabasaya. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, cómo poder ser salvos. La Biblia tiene todo el consejo. Indala ramasika taya la raboshokotoria rabasaya. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, vamos a traer a otros a este camino. Vamos a compartir este evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences. No te avergüences del evangelio. Es poder de Dios para salvación. Vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor, hermanos.